Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad de encontrarnos una vez más con tu palabra y de estar unos con otros en este lugar, Señor, para ser alimentados por ti. Pedimos, Espíritu Santo, que seas nuestro Maestro una vez más y abrimos nuestro corazón, Señor, a escuchar tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es la fiesta que toca hoy? Primicias. Entonces les pido un favor. Ahí en Éxodo, donde vimos las fiestas, ya pongan ahí en sus libretas cuáles son las fiestas, ¿verdad? Pónganlas en orden y traten de aprendérselas, son fáciles. Vimos primero Pascua, después panes sin levadura. Ahora vamos a ver primicias, ¿ok? La fiesta de las primicias. Apunte allí en su cuaderno, primicias. ¿Cuál es el evento histórico que se conmemora? Recuerde que toda fiesta en Israel fue un evento histórico. Hubo algo que sucedió. Esa fiesta arrancó con un evento. Amén. Y son días feriados en Israel. ¿Se acuerdan que hemos visto esto? Son días feriados, son fiestas nacionales, como lo sería aquí un 15 de septiembre, ¿verdad? Otros días, pues estoy muy mal en el calendario de México, ¿verdad? Los días históricos. Primero de enero, pues decimos así. Primero de enero. Cada fiesta del Señor es un evento histórico, es un día feriado, una fiesta nacional. ¿Cuál es el evento histórico que se conmemora? Dios declara por boca del profeta Jeremías que conmemora esta fiesta. Y anoten nada más la porción, y me va a escuchar, es Jeremías capítulo 2, versículo 2 al 3. Jeremías capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice allí: anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Lo voy a leer otra vez. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. La fiesta de las primicias conmemora lo que el pueblo de Israel fue para el Señor cuando cruzaron el Mar Rojo y entró al desierto, las primicias de su cosecha. Amén. ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento. Amén. Eso lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, que todos sean salvos, que todos se arrepientan. Entonces, cuando el Señor llamó a Israel de Egipto, fue la primicia. ¿Qué es la primicia? Lo primero, el primer fruto de entre las naciones. En Israel Dios estaba diciendo: así como estoy haciendo con Israel, yo voy a salvar a las naciones de la tierra. Amén. Y entonces, cuando Dios sacó a Israel de Egipto, que es un tipo del mundo, Dios estaba sacando a una nación de las garras de Satanás, porque Faraón es un tipo de Satanás. Y entonces para Dios Israel fue santo. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y lo que Dios hizo con Israel al sacarlo de Egipto profetiza de lo que Dios va a hacer por todas las naciones del mundo: sacarlos del imperio de Satanás. Amén. Sacarlos de la autoridad o de la potestad de Satanás. Ahora, ¿cuándo fue esta conmemoración? Era una conmemoración anual. Era en el tiempo de la Pascua y de los panes sin levadura, poco después, quiero decir, pero en estas fechas. Después de entrar a la tierra de Canaán, cada año, al iniciar el tiempo de la cosecha, la primera gavilla de cebada que se cortaba era llevada al sacerdote para ofrecerla al Señor como primicia de los primeros frutos de la siega. ¿Okay? Entonces había una cosecha de cebada. ¿Para cuándo era la cosecha, verdad, de cebada?
¿Para cuándo era? Lo vimos en las semanas pasadas, era en el tiempo de la Pascua, ¿ok? Para el tiempo de la Pascua era la cosecha de cebada. Entonces se tomaba la primer gavilla, o sea, lo primero que se iba a cosechar, se tomaba la primer gavilla. ¿Qué es la primer gavilla? El primer mazo el primer manojo de toda la cosecha general se agarraba y era llevada al sumo sacerdote para que lo ofreciera delante del Señor como primicia. Al aceptar las primicias, el Señor estaba aceptando y bendiciendo toda la cosecha. Amén. Estaba aceptando y bendiciendo toda la cosecha. Pero Dios necesita de cosechas. Dios necesita de la cebada. Era un tipo también, era una sombra. Pero Dios estaba aceptando, y bendiciendo toda la cosecha. Esta gavilla se ofrecía el día siguiente al sábado o día de reposo semanal, es decir, el domingo. ¿Cuándo se ofrecía la primicia? El día domingo, porque se ofrecía un día después del día de reposo. El tiempo del año de este primer corte corresponde a los días de la celebración de la Pascua. Después de ofrecer la gavilla, ya podía utilizarse o venderse la nueva cosecha de cebada. Después de haber sido llevada la gavilla, entonces podía venderse o cosecharse toda la cebada. Lo vamos a ver. Acompáñame a Levítico 23, por favor, y vamos a leer del versículo 9 al 14. Levítico 23, del versículo 9 al 14. Y presten mucha atención, tal vez vaya a hacer algunas preguntas. Así que vaya apuntando y pongan mucha atención. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo. La mecerá. Perdón, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Ojo en el versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Ok, entonces, ¿cuándo era la fiesta de las primicias? ¿Qué día? Día domingo. El día después del día de reposo. ¿Se ofrecía qué? Una gavilla. ¿Junto con qué? Un cordero de un año sin defecto y la flor de harina, ¿verdad? Amasada con aceite. La libación tenía que ser de vino. Era un sacrificio delante del Señor. Ahora, pero exactamente ¿cuándo? ¿Qué día domingo era ese día domingo? Pascua es día 14, ¿verdad que sí? Y luego panes y levadures del día 15 al día 21, ¿verdad? 7 días. ¿Y cuándo es primicias? ¿Ah? No escuché. La Pascua, entonces el día 14. Entonces el día 15, ¿cuándo es? Las cosechas no respetan un día. Era después de la Pascua, en el tiempo de la cosecha, cuando ya llegara el tiempo de la cosecha, se escogía el sábado, cuando ya era el día de la cosecha.
Podía ser un poco antes o un poco después, depende de cómo la cosecha. Es porque Dios también respetaba que había que cortar el grano, ¿verdad? El tiempo de la propia cosecha. Entonces, cuando ya fuera el tiempo de la cosecha, se escogía el sábado luego, el sábado más cercano al tiempo de la cosecha, y ese domingo se ofrecían las primicias. Significa que no hay una fecha específica, sino del tiempo de la cosecha en el tiempo de la Pascua, porque Pascua se ofrece el día 14 del primer mes, que es la temporada de esa cosecha, pero las temporadas pueden mudar por algunos días. ¿Me explico? Ahora, ¿qué otro detalle vemos en las primicias, aparte del sacrificio que se ofrecía? El versículo 14 lo dice: no van a comer pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. O sea, ya es el tiempo de la cosecha, pero nadie podía tomar algo, comer algo de esa cosecha hasta haber ofrecido la primicia. Es un detalle muy importante porque es profético y quiero que ustedes lo noten. O sea, ya está la cosecha, todavía no es la fiesta de la primicia, nos tenemos que esperar. No, ahorita ya está el pan, agarra poquito que acabó el Señor, ¿me entienden? Agarra poquito y vamos a comer. No pueden tocar la cosecha hasta que hayan ofrecido la espiga, la primicia. Después de haber ofrecido la primicia, hagan lo que quieran, vendan, coman, compren, lo que sea, pero primero la primicia. Y eso es, primero la primicia es un pleonasmo, ¿verdad? Pero tiene que ver, o sea, lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Es redundante, pero es la verdad. ¿Cuál es el cumplimiento en la Iglesia Universal? Las primeras 3 fiestas de Jehová ya fueron cumplidas para la Iglesia Universal. ¿Quién cumplió estas fiestas? Cristo. Amén. Nuestro Señor cumplió las fiestas. Pablo dice que Cristo es las primicias de los que durmieron. Las primicias de los que durmieron. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Corintios 15, y vamos a leer el verso 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿De qué fue primicias Cristo? De la resurrección entre los muertos. Él fue el primero en resucitar. Pero el que resucitó, Elías, sí, fue resucitado, pero se volvió a morir. ¿Me explico? El joven que Jesús resucitó, Lázaro, volvieron a morir. Pero el que sí resucitó y para siempre fue el primero en resucitar, y es la primicia delante del Padre, es Cristo. ¿Y por qué? Porque con su resurrección Él venció la muerte. Amén. Venció al diablo. Entonces Cristo es primicias de los que durmieron, lo cual se comprueba al ver la exactitud asombrosa del cumplimiento que hizo. La sombra es Levítico 23. Dice que las primicias, Levítico 23, ya lo leímos, ¿verdad? Dice que las primicias debían ofrecerse al entrar a la tierra que el Señor les diera. Lo dice el versículo 10. Pero, ya perdí el versículo. Levítico 23, 10 dice, no lo busquen, nada más escucha: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Entonces debía ofrecerse esta primicia al entrar en la tierra que el Señor les diera. ¿A qué tierra se refiere? ¿A qué tierra se refería Levítico? Canaán. A Canaán. Amén. Así como la fiesta anterior nos habla del pan físico, ¿se acuerdan?
los panes sin levadura nos hablaba de un pan físico. Esta tampoco se refiere a terrenos ubicados en el Medio Oriente, no se refiere a la tierra de Israel actual, geográfica. Sí se refería, en las sombras se refería a Canaán, pero en lo espiritual no se refiere a esa zona geográfica. Es más, en Isaías 5, versículo 1 al 7, nada más apúntenlo, no lo vamos a leer porque por falta de tiempo, pero Isaías 5:1 dice: les voy a contar una historia. Yo planté una viña y la planté de uvas escogidas, y la cerqué, le puse un lagar, le puse una torre, y esperando yo que mi viña diese uvas escogidas, dio uvas silvestres. Ahora les diré lo que voy a hacer con mi viña. La voy a portillar, voy a quitarle el cerco, voy a quitar todo de ella y voy a dejar que se destruya. Y estaba hablando de los, como dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. El Señor declara que Él plantó una viña, obviamente en donde, en su tierra, que era la casa de Israel, ¿verdad? La cual, en vez de darle uvas escogidas, dio un fruto silvestre. En vez de obtener juicio y justicia, obtuvo vileza de esa tierra. ¿Pero quién era esa tierra? Era el pueblo, la nación. La tierra somos nosotros. Pero la tierra prometida, Canaán espiritual, es la vida de Cristo. La tierra espiritual de la cual estamos hablando, la meta del creyente es Canaán, pero no es Canaán físico, es la vida de Cristo. La tierra prometida es Cristo, el cumplimiento de Canaán, como vemos en el estudio del viaje de Israel. En Hebreos 3 y 4, a la tierra de Canaán se le llama el reposo de Dios. Y les dejo de tarea, por favor, y no lo vayan a dejar a la ligera. Lean Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Y en esos capítulos Dios le dice, nos habla a nosotros y nos dice que no les pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que no entraron al reposo, y ni siquiera le llama Canaán, le llama el reposo. Y no entraron, ¿por qué? Por incredulidad. ¿Y por qué vino esa incredulidad? Estoy resumiendo Hebreos 3 y 4. Porque escucharon la palabra, pero no la escucharon con fe. No creyeron que podían entrar. Ustedes se acuerdan de la historia: no podremos, son gigantes, nos van a destruir. Entonces habían oído la palabra, pero no la creyeron. Dice: y me estuvieron tentando y probando en el desierto por 40 años, por lo cual yo dije: no entrarán en mi reposo. Pero Hebreos 3 y 4 mencionan lo que dijo también David: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Y dice el escritor de Hebreos: si Josué les hubiera dado el reposo, porque Josué los metió en Canaán, si Josué les hubiera dado el reposo, David no estaría hablando aún de un hoy. El escritor de Hebreos en el capítulo 3 y 4 nos está diciendo: aquello no fue el reposo. El reposo todavía está presente. Esfuércense por entrar en el reposo, que es Cristo. ¿Y cuál es el reposo? El descanso de nuestras obras muertas, el descanso del pecado, vivir ahora una vida de santidad, pero a través de la obra de Cristo, no en mis fuerzas. Eso es el reposo de Dios. Entonces el reposo es Cristo. A esa tierra le llama Dios el reposo de Dios. El capítulo 4 de Hebreos explica que la entrada de Israel a Canaán al mando de Josué no fue el cumplimiento de la promesa de entrar en el reposo del Señor. Eso lo dice Hebreos 4 del 1 al 8. Josué los introdujo a Canaán, pero ese no fue el reposo del Señor. El reposo del Señor consiste en dejar de hacer nuestras obras. Y sí quiero que busque Hebreos 4:10, lo vamos a leer todos juntos.
Hebreos 4:10. Después ustedes van a leer los capítulos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y eso del reposo lo vamos a entender en tabernáculos también. Amén. Tabernáculos. Ahí vamos a ver lo que es el tabernáculo. La fiesta de tabernáculos habla del reposo. Cuando Hebreos 3 y 4 hablan del reposo, dice la palabra allí que Dios hizo la creación en ¿cuántos días? 6 días. Y en el séptimo reposó de sus obras. Pero no significa que Dios se cansó. Dios lo hizo como una sombra de lo que Dios busca en nuestras vidas. ¿Qué significa? 7 ya vimos que es el número de un periodo completo, ¿verdad? 6 días son 6 pasos en nuestra vida cristiana. Y en el séptimo, que es el término de ese periodo, podemos entrar al reposo que es Cristo, descansar de nuestras obras, descansar del pecado a través de la obra de Cristo en nuestras vidas, donde Cristo es el que nos hace vivir en santidad, no nuestro esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, pero sabiendo que la fuerza de la carne no puede, pero esforzarnos en el sentido de desear la obra de Cristo, esforzarnos por entrar en el reposo, entrar en esa, como le llaman otras religiones, en esa iluminación. ¿Cuál es esa iluminación? Llegar al punto de conocer realmente a Cristo. No hay otra iluminación. Él es la luz. Amén. El reposo verdadero no inició con el primer Josué, ¿verdad que no? Eso fue una sombra. Amén. El verdadero reposo inició cuando el segundo Josué se manifestó en el río Jordán. Curiosamente, Josué tuvo que atravesar ¿qué río? Para entrar a Canaán, literalmente. Antes de pasar el Jordán no había entrado en Canaán, aunque había tierras que le fueron dadas a la tribu de Manasés y a la tribu de Dan. Pero si no hubieran pasado el río Jordán, todavía no entraban en el reposo, ¿verdad que no? Josué entró al reposo, a la tierra de Canaán, cuando pasó el Jordán. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús cuando inició su ministerio? ¿En dónde? Y ahí inició el verdadero reposo. Curiosamente, Josué en el griego se traduce como Jesús, porque Josué es un nombre profético de Jesús y Cristo. Entonces el verdadero reposo inició cuando el segundo Josué se manifestó en el río Jordán. Él dio los primeros frutos que el Padre esperaba de su viña o de su pueblo. Él fue el primero que dio los frutos. ¿Cuál fue el fruto? El fruto de justicia. Juan le dijo: antes bautízame tú eres justo. No, deja así, es necesario que se cumpla toda justicia. Y cuando se bautizó, los cielos se abrieron, porque el Padre estaba ya recibiendo los primeros frutos. Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Dios no había dicho eso de ningún otro hombre. Adán le dijo: ¿dónde estás? ¿Quién te mostró que estabas desnudo? Pero a Jesús le dijo: este es mi cantor, este es mi Hijo amado, esta es la primicia de lo que voy a hacer con toda la humanidad. Amén. Cristo es el primer fruto. No sé si usted se goza, yo estoy contento de hablar esto. Es tremendo. El Señor en el Antiguo Testamento expresó que su alma anhelaba los primeros frutos. Vamos a Miqueas capítulo 7 versículo 1. Miqueas 7:1. Miqueas está antes de Nahum, después de Amós. Miqueas 7 dice, versículo 1: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano,
como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Mi alma deseó los primeros frutos. Y Jesús, su Hijo amado, fue el que los manifestó. Jesús fue el primero que manifestó los primeros frutos, con el carácter del reino en su venida, un hombre perfecto y recto. Jesús manifestó los primeros frutos del reino de los cielos. La Biblia dice que los hombres de fe tuvieron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido. Lo puede ver usted en Hebreos 11, versículo 8 al 10, versículo 30 y versículo 39. Vamos a leerlo, mejor no nos vamos a quedar con las ganas. Hoy no nos vamos a quedar con las ganas de leer nada. Hebreos capítulo 11. Dice Hebreos 11, vamos a leer primero el versículo 8 al 10. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba. ¿Por qué? Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Entró en esa ciudad? No, pero la esperaba. Y luego vamos a ver el versículo 30. Después el versículo 39 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Todos ellos tuvieron buen testimonio. De Abraham se llama el amigo de Dios. Buen testimonio. De hecho, son los héroes de la fe o los hombres de fe. Y Dios dice que Dios se enorgullece de ellos. Pero ellos no recibieron lo prometido. Esto es la tierra prometida o el reposo espiritual. Porque las primicias debían ofrecerse antes. Así como nadie podía comer pan, ni grano tostado, ni recibir la bendición de la nueva cosecha, como ya lo vimos en Levítico 23:14, nadie podía adelantarse a comer hasta que se fuera a dar la primicia. Tampoco, escucha lo que voy a decir, esto es fuerte, tampoco podían nacer de nuevo, ni participar de la redención, ni probar el fruto de la verdadera tierra prometida. Ellos no eran salvos. Su fe los salvó, pero ellos no pudieron probar de la salvación hasta que Cristo resucitó. Por eso Efesios 4 dice que descendió a los lugares bajos de la tierra y llevó cautiva la cautividad. ¿Dónde estaba Abraham? En el seno de Abraham, con todos los hombres de fe, esperando al Cristo. Durante todo ese tiempo, esos siglos, esos milenios, estuvieron esperando todo ese tiempo a que Jesús, a que la primicia fuera ofrecida. No fueron salvos en el sentido de disfrutar de la salvación, estuvieron esperando esa salvación. Amén. ¿Está entendido esto? Entonces, tuvieron buen testimonio, no recibieron lo prometido hasta que Cristo fuera dado como primicia. La gavilla debía mecerse delante del Señor el domingo siguiente de ser cortada. La madrugada del domingo, después de haberse entregado en la cruz, la gavilla cortada, Cristo fue la gavilla cortada, Él murió en la cruz, ¿verdad? La madrugada del domingo, después de haberse entregado en la cruz, la gavilla cortada, María Magdalena fue al sepulcro y halló removida la piedra del sepulcro. Y va y le dice a los discípulos, ¿se acuerdan? Salen corriendo Pedro y Juan. Juan, que era más joven o menos pesado, llegó primero, pero se quedó en la puerta. Y Pedro, que era tal vez más pesado, más viejo, pero era más intrépido, se metió hasta adentro. Y vieron que la piedra había sido movida y que el lienzo estaba solo. Y salieron y se lo contaron a los demás.
Pero María Magdalena se quedó llorando junto al sepulcro. Era más melancólica, ¿verdad? Los hombres, ¿qué es? Y se van, se les olvida. La mujer se queda ahí un rato más. Se quedó llorando en el sepulcro. Y luego se vuelve y ve a un hombre. Bueno, primero ve a los ángeles que le dicen, ¿por qué lloras? Ya resucitó. Un hombre le llama y voltea y piensa que es el hortalero, el que cuidaba aquella hortaliza, aquel huerto. Le dice, Señor, si tú sabes dónde está, dime dónde lo pusiste. Y le dice, soy yo. Y le dice, Raboni, maestro. Y como toda mujer, quiere abrazarle, dice, no me toques. Al reconocerle a Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso está en Juan 20:17. La gavilla, Cristo Jesús, fue presentada delante de Dios ese domingo. Precisamente el domingo después del día sábado. Después de la cosecha, o en el tiempo de la cosecha. Jesús pudo decir a María, vuestro Padre, vuestro Dios. Suba mi Padre, vuestro Padre. Suba mi Dios, vuestro Dios. Porque ahora somos aceptos en el amado. Así lo dice Efesios capítulo 1:6. A veces leemos y no entendemos, somos aceptos en el amado. ¿Qué significa eso? Somos aceptos en Cristo. Porque Él fue ofrecido como la gavilla, y al ser presentada la gavilla, Dios bendecía todo el resto de la cosecha. Por causa de la gavilla. Entonces ahora somos aceptos delante de Dios porque la gavilla fue presentada. Jesús le dijo, hey, no me toques porque tengo que ser presentado. Estoy subiendo en este momento. No toques la gavilla. Deja que suba. Y Él subió delante del Padre y dijo, aquí está la cosecha. Todos los que van a creer en ti, de todos los que han de heredar esta salvación, aquí está, Señor. Bendice el resto. Y por eso dijo, subo a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios, a través de mi sacrificio. Yo soy a través de esta primicia ustedes van a ser aceptos. ¡Qué preciosa fiesta! ¡Qué preciosa fiesta! Recordemos que la gavilla se ofrecía no para que el Señor aceptara la cosecha, sino al pueblo. Lo dice, fíjense, vamos otra vez a Jeremías 23. Versículo, déjenme ver. Dice, para que seáis aceptos, creo. No sé si lo leí ahí en el 3. Así, 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. ¿Para qué era la primicia? ¿Para qué era la gavilla? Para que el pueblo fuera acepto. Amén. Meditemos un momento en esta idea. Jesús era Dios, amén, pero se despojó de su divinidad y era un hombre, amén. Jesús, un ser humano que provenía del mismo infierno, porque allí estuvo en los infiernos. No sé si usted lo sabía, pero esos 3 días estuvo en los infiernos. Venía del infierno y fue aceptado por Dios mismo. ¿Por qué? Porque fue a los infiernos, pero a tomar nuestro lugar, pero Él no tenía pecado. Cristo entró por nosotros detrás del velo del tabernáculo celestial. Ese velo estaba allí delante de nosotros, no podíamos entrar. La espada estaba aún en el jardín del Edén. Los querubines aún estaban allí para no dejar entrar a la raza, a los descendientes de Adán otra vez, a la comunión con el Padre. Pero Cristo entró por el velo, lo rasgó porque era su carne el velo. Cristo entró por nosotros detrás del velo como
precursor al santuario celestial, si un ser humano pudo entrar allí, hay esperanza para todos nosotros. Porque Cristo ya entró, Él abrió, Él rasgó el velo. Y ahora él dijo, yo ya hice el trabajo difícil, ahora nada más el plan. ¿Cómo? Crean en mí. Amén. ¿Cuál es la aplicación a la vida del creyente? Déjenme tomar un poquito de agua verde para ponerme como Hulk. Esta agua es milagrosa. Si tú la tomas, adelgazas un montón. Esto más 50 minutos de correr todos los días. Nada más. El paso que sigue en la caminata espiritual del creyente tiene que ver con la fiesta de los primeros frutos o las primicias. La Biblia declara que somos el huerto del Señor. Eso lo dice Cantares 4:12. Dice que tú eres como un huerto cerrado, hablando de la esposa. Isaías 51:3 también habla de que somos ese huerto. Como tal, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es la iglesia del Señor? Un huerto, ¿ven? Como tal, Él ha sembrado en nosotros la semilla de su palabra. Amén. Y Mateo 13, versículo 19-23 habla de las semillas. Dice que una cayó en el camino, las aves se la llevaron, otra entre espinos, la ahogó, otra entre piedras se quemó, pero una cayó en buena tierra y dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Amén. Y ya vimos que esto sucede durante la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Ahora Él espera ansioso el fruto de la tierra. Santiago 5:7 lo dice. Santiago 5:7 dice: hermanos, mirad cómo el labrador de la tierra espera el fruto. Amén. El labrador de la tierra está esperando el fruto. Entonces somos su huerto. Él ha sembrado la semilla de la palabra y Él está esperando el fruto. Está esperando que nosotros también demos la primicia. Amén. Nuestra primicia. Eso se lo declaró Cristo a sus discípulos en Juan 15:16. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Eso está en Juan 15:16. ¿Qué clase de fruto espera el Señor de nosotros? ¿Qué clase de fruto espera? A ver, alguien dígame, ¿qué clase de fruto espera? Obras de amor. Está muy por dentro esto. Obediencia. ¿Ah? Fe. Ok. Amor. Predicar. En algunos púlpitos se ha hablado, y yo quiero que usted tenga cuidado con esto que voy a decir ahora, que dar fruto es ganar almas. Y si es un fruto ganar almas, si es un fruto, pero es un fruto, y no debemos confundirlo con el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Cuál es ese fruto? Y tiene que ver con el amor, pero ahorita lo vamos a ver. ¿Qué clase de fruto espera el Señor de nosotros? Algunos cristianos creen que ser fructífero es principalmente ganar almas para Cristo. Y por eso dice principalmente, porque es parte, pero no es lo principal. Pero su vida, familia y testimonio están lejos de ser algo que la gente anhela imitar para seguir al Señor. Son buenos para evangelizar, pero su casa es un infierno. Yo he visto casos así. Y aquí no se pongan tristes. No lo digo por nadie en este momento que está aquí. Están lejos de ser algo que la gente anhele imitar para seguir al Señor. Dios espera que nuestro fruto permanezca. Digan conmigo: que mi fruto permanezca. Busca que tu fruto sea eterno. Y en la Biblia solo hay una clase de fruto que llena este requisito: es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Creo que bondad, se me olvidó.
Esos son los frutos, pero ¿de quién son esos frutos? Son del Espíritu, no son tuyos. Son del Espíritu en ti. El amor, una manifestación del fruto del Espíritu, nunca dejará de ser, amén, permanecerá para siempre. Eso está en 1 Corintios 13:8, versículo 13. El amor permanecerá para siempre. Podríamos entender todos los misterios y tener el conocimiento que recibimos de la segunda fiesta, mas Dios no desea que nos quedemos allí. Porque si no tenemos amor, de nada nos servirá lo demás. Eso lo dice 1 Corintios 13:13. Si no tengo amor, de nada me sirve que dé mi cuerpo para ser quemado, que sepa todos los misterios, toda la ciencia, que hable en otras lenguas. Pero si no tengo amor, nada soy. Jesús lo declaró a sus apóstoles en Juan 15:8. Vamos a Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que cuando llevemos un fruto, manifestaremos que somos sus discípulos. ¿Sabe cuándo manifestamos que somos discípulos de Cristo? Cuando manifestamos estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, madres, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pastores. Cuando manifestamos los frutos, entonces la gente sí puede decir: este es un discípulo de Cristo. Unos versículos antes les había dicho que el mundo reconocería que ellos eran sus discípulos por el amor que se manifestarían unos a otros. Eso está en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. De esta forma Él enlazó el fruto que llevamos con el amor, y por eso ganar almas es parte del fruto, porque por amor salvamos a las personas a través del ministerio de la reconciliación del Evangelio. Por amor, porque les amamos. Pero tenemos que no podemos evangelizar sin amor, ¿verdad que no? ¿Cómo se produce este fruto? Ahí les va una buena. ¿A cuánto les gustan estas enseñanzas buenas? Porque voy a hablar de la ficción. Dios desea que presentemos las primicias del fruto del Espíritu formado en nuestra tierra antes de proseguir al próximo paso. ¿Cómo se logra esto? Notemos que son los frutos del Espíritu, con mayúscula, del Espíritu Santo. No nuestros frutos. Esta obra, como todas las que revelan las fiestas, es algo que solo Dios puede hacer en nosotros. Pascua es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Panes sin levadura es solo algo que Dios puede hacer en nosotros. Primicias es otra fiesta que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Nos será de mucha ayuda entender la forma en que Él lo hace para someternos a sus tratos con un corazón gozoso y agradecido. Cristo Jesús, que es el cumplimiento de las primicias, dio el secreto para ser fructífero. Si Él es la primicia, Él nos da la clave, amén. No va a ser una idea mía, sino del propio Cristo Jesús. Acompáñame a Juan 12:24. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Cuál es la única forma de llevar fruto? Morir.
Por eso fue la primera gavilla, porque Él murió literalmente. Físicamente murió, pero también espiritualmente Él murió a todos sus anhelos, a cualquier tipo de deseo de la carne. Él no hizo su voluntad. Él solamente hacía lo que el Padre veía al Padre hacer, solamente decía lo que escuchaba al Padre decir. La muerte a través de la cruz producirá fruto. Muchas veces esa muerte se producirá a través del sufrimiento. El sufrimiento produce en nosotros el fruto del Espíritu como pocas cosas lo hacen. ¿Quieres ser fructífero? Lo único que funciona y la herramienta que el Padre nos ha mostrado en toda la palabra es sufrimiento. Todos necesitamos ser enternecidos y humillados en nuestro corazón. Lo voy a repetir, todos necesitamos ser enternecidos y humillados en nuestro corazón. De la primicia, la primera gavilla es un fruto, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina da fruto apacible de justicia. Por eso Dios al que es hijo le disciplina, a sus hijos los somete a padecimiento, como dice Isaías 53, que le sujetó a padecimiento, lo molió, dice la palabra. Jesús fue molido, Jesús fue disciplinado. Y por haber soportado la aflicción, dice que Él justificará a mi siervo a muchos. Porque Él fue triturado. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es otro fruto, el fruto del Espíritu. La persona que sufre aflicción en alguna área de su vida nunca más vuelve a ser igual. El sufrimiento suaviza o endurece el corazón. Escucha, el sufrimiento suaviza o endurece el corazón. El factor que determina lo que sucederá es si en la aflicción nos volvemos hacia Dios o nos alejamos de Él. Yo recuerdo mucho, y déjenme aquí hacer una pausita. Recuerdo mucho un tiempo que sufrí por eso, allá en Brasil, a través de los duros tratos de Dios a nuestras vidas, a través de un liderazgo. Y literalmente fue sufrimiento. Allí Dios empezó a tratar con mi orgullo, empezó a tratar con mi soberbia, empezó a tratar con varias cosas y me las tuve que tragar. Primero el orgullo, y yo me consideraba un excelente predicador, porque siempre que yo predicaba la gente salía chillando y no les aventaba gas lacrimógeno ni nada que ustedes puedan imaginar, sino que mi oratoria, los ejemplos y cómo manipulaba las emociones hacía que lloraran. Y muchas veces no fue manipulación, fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo sabía tocar los puntos sensibles del alma y era buen predicador. Y me consideraba un buen director de alabanza porque sabía cantar y tocar y cantaba las músicas de la época y las sacábamos igual. Entonces la alabanza era chiquitiguao. Llego allá y no sé predicar porque no me sé el idioma. Y cantar lo mismo, sabía tocar, pero no podía cantar porque allá no cantaban las músicas hispánicas, cantaban las músicas de la lengua portuguesa que eran totalmente distintas, y en lo que me las aprendía y en lo que agarraba el estilo brasileño, pasó bien. Entonces Dios me quitó mis muletas, Dios quitó mis flotadores, me quitó los flotadores. Y ahora sí aprenden a nadar de veras. Y después de eso, yo estaba acostumbrado a un liderazgo que me apoyaba en todo y que me decía hacia todo, y a veces toleraba que yo me opusiera a la
directriz del pastor principal porque era mi papá. Y sucede que la persona con quien yo estaba ya no era pariente ni nada. Entonces esa persona me dijo: vas a hacer lo que te digo, no lo que tú quieres. Pero es que vas a hacer lo que te digo, punto. Y Dios me puso con una persona que tenía unas nalgotas, pero bien puestas, porque era pastora. No tenía los pantalones bien puestos, tenía las nalgas bien puestas. De veras. Y yo hoy agradezco, pero sufrí. Hermanos, ustedes no saben lo que sufrí. Después les platicas, pero está platicando porque la conoce. Y luego, aparte de todo eso, un día tuvimos problemas y me puso en disciplina. Me disciplinó. Y yo ya era pastor, consagrado muchos años. Ya tenía como 5 o 6 años de consagrado, 7 más. Sí, cierto, yo tenía 7, 8 años de consagrado y aparte hijo de pastor. Yo ya me la sabía de todas, era pirruris, ¿no? Nada más que allá yo fui un mexicanito que tenía que ser puesto en disciplina. Nos pusieron en disciplina y me dijeron: si quieres, si no te puedes, si te pago ahorita el avión para que te regreses. Así, tronándome los dedos. Y les puedo contar que yo pensaba que estaba siendo injusticiado, pero Dios estaba usando todo eso. Y llegamos a la casa y dije a mi esposa: nos vamos ahorita, vámonos. Y mi esposa, que fue usada por Dios en ese momento, me dice: ¿sabes qué, Fabián? Creo que esto viene de Dios. Y yo, pero si es una injusticia, ¿por qué esto? Mi hermano estaba ahí, él sabe todas las cosas que pasaron. Yo estaba de visita, una visita de 6 meses, de esas visitas que... Él sabe, pero era Dios. Y yo no me enojé con él, como que nos quedamos, como que es de Dios. Y después de orar, Dios me dijo: soy yo. Y nos quedamos. Y después de ese tiempo, en ese lugar, partimos con Mike y todavía más disciplina. No que me pusieran disciplina porque me porté bien. Allá aprendí mucho, pero de todos los hermanos que estaban en ese ministerio, éramos alrededor de 35 familias. Y yo realmente considero que a mí era de los que más duro trataba. Y un día, al final de mi tiempo allá, de repente sentado con él, llorando los dos porque habíamos pasado una situación otra vez difícil en cuanto a un líder y un liderado, y me dijo: ¿sabes por qué te trato así, Fabián? Porque Dios te va a usar para una nación y para naciones. Y la medida que se requiere contigo de disciplina es mucho mayor que con otras personas. Porque Dios no te está llamando a algo pequeño, sino a algo grande, y necesitas ser transformado. Y a ti te trato distinto que tú. Y sí, me trataba distinto que todos. No era tan tolerante conmigo. Ya cuando me volteaba a ver el león, híjole, nos trataba que hora ruge este hombre. Y me quería comer. Un día le dije a un amigo: oye, May dijo voy a hacer esto, y no le he dicho a May. Dice: si no le dices, se va a comer un riñón tuyo. Así me dijo: si no le platicas, él se va a comer uno de tus riñones. Y le platiqué antes de que se comiera uno de mis riñones. ¿Pero por qué? La prueba, voy a repetir esto: el sufrimiento suaviza o endurece el corazón. Yo he visto personas que no han entendido el trato de Dios sobre sus vidas y no van a Dios, sino que permiten que se endurezca su corazón y se enojan con el pastor, o se enojan con aquel patrón, o mujeres que se molestan con el esposo. ¿Por qué? ¿No me amas? En lugar de eso, cuando su esposa se enoje por una directriz que usted está dando, hermano, dígale: vete a orar, primero ora. Y suelta esa cazuela que tiene encerrada. Y el cuchillo también, suelta esa cazuela. Suelta el cuchillo.
mujeres son, bueno, ya voy a parar con eso. Es una tontería. Vete a orar, busca la presencia, porque el sufrimiento debe de hacernos buscar a Dios. Hace un poco tiempo yo estaba enfrentando una situación difícil como pastor. Tiene que ver con hermanos. Y la verdad es que yo estaba un poco molesto por algunas cosas y iba a tener una conversación. Pero antes de eso, yo ya estaba, como todos nosotros, maquinando en mi mente mis argumentos, ¿verdad? La defensa, pero también el ataque y el golpe final. Primero la defensa, ¿no? Después los argumentos, después el golpe. Y eso el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: no vas a orar conmigo antes de tener esa plática. No vas a hablar conmigo. Tú ya en tu mente ya ¿qué no tienes que hablar conmigo y a preguntarme qué pienso yo de esta situación? Y me subí ahí arriba y Dios no me habló de que estuviera mal en mis argumentos. Dios no me dijo que yo era el culpable. La verdad es que era una situación que sí requería que estas personas escucharan. Pero Dios me dijo: Fabián, ¿cuál es tu corazón? ¿Estás queriendo bendecir o maldecir? ¿Estás queriendo misericordia o estás queriendo tu justicia? ¿Para qué te puse? ¿Para pastorear o para latigar ovejas? Y Dios me hace recordar esas experiencias que les he hablado de líderes arriba de mí. ¿Saben para qué me ayudaron? Con ustedes. Saber lo que duele ser disciplinado. Saber lo que duele que un líder te hable fuerte y que un líder te ponga en disciplina y que un líder te ministre áreas donde tú eres carente en tu carácter. Sé lo que se siente porque yo ya pasé y aún delante del Padre la sigo pasando. El Señor todavía me está hablando. Pero áreas básicas de mi carácter que necesitaban ser transformadas, y no estoy diciendo con eso que sea perfecto, estoy hablando de que he recibido el trato de Dios. Es lo único que estoy tratando de decir, mis amados. No me siento yo el mejor ejemplo. Estoy caminando, pero estoy hablando de lo que ya he caminado. Amén. Todo eso me sirvió para entender lo que es un líder. Un líder no nada más es el que manda. Un líder no nada más es el que dice cómo se deben de hacer las cosas. Un líder es el que entiende también, ama y también tiene que ejercer de autoridad y ejercer de disciplina. Y lo digo por todos. Pero yo sé lo que se sufre. Yo sé lo que es estar en ese punto, en ese papel. Y entonces cuando tuve que ir a ese momento y hablar y confrontar algunas cosas, fui en amor. Y eso fue una sorpresa para quien estuvo allí, porque fui en amor. Y aunque hablé la verdad, hablé en amor. Amén. Pero hay dos reacciones: o te acercas a Dios o endureces tu corazón. Y muchos se endurecen su corazón y dejan ese ciclo sin cerrarse, lo dejan abierto y quieren saltar. Quieren huir, quieren escapar de ese trato de Dios y no crecemos. Si yo me hubiera regresado de Brasil en esa época, yo no hubiera crecido. Yo hubiera regresado con todos mis argumentos y hubiera regresado convencido de que yo estaba bien. Pero era Dios. Y lean después Lamentaciones capítulo 3. Dice que porque se lamenta el hombre, que se lamenta el hombre en su pecado. Que se calle en silencio y se ponga su rostro en el suelo para saber si es Dios quien se lo impuso. Bueno es al hombre llevar el yugo desde la juventud, dice ahí Lamentaciones capítulo 3. Es buena la disciplina, es buena la aflicción, son buenos los tratos de Dios porque generan en nosotros fruto. Genera frutos, los frutos del Espíritu, es bueno. Sí, si te vas a quejar, quéjate solo delante de Dios, porque Dios es el que te lo está mandando. Y después de quejarte, dile: pero síguele, Señor, porque me está ayudando. Porque necesita ser quebrantado nuestro orgullo. Necesita ser quebrantada nuestra soberbia. ¿Cuántos dicen amén? Necesita ser quebrantado nuestro egoísmo. ¿Qué utiliza Dios para hacer esta obra?
El ejemplo escritural es claro: los hermanos de José lo vendieron. Los hermanos de Jesús lo entregaron a los romanos. Entonces, ¿qué aflicción va a usar Dios? Quienes estén más cerca de nosotros serán aquellos que Dios use para prepararnos. Quienes estén más cerca de nosotros serán los que Dios use para prepararnos. Generalmente va a ser una esposa o un esposo, un hermano en la carne, una hermana en la carne, un hermano en la fe que es tu super amigo. Dios lo va a usar. Y lo va a usar de la manera que menos te lo esperas. O va a usar a tu pastor. Y te va a quebrantar. Él usa el carácter de otras personas para hacer esta obra de la cruz en nuestra vida, para que los frutos del Espíritu se manifiesten. Por ejemplo, para aprender paciencia, Él nos pone al lado de personas que requieren paciencia, como Bella, Fabiola, Cecia, Joel, Luli, todas las sobrinas. Cuando la gente difícil nos exaspere, tendremos que hacer una de dos cosas: o alejarnos de la comunión con ellos, dejen de hablar, prima, o alejarnos de la comunión con ellos, o acercarnos a Dios de todo corazón para recibir el amor, benignidad y paciencia necesarios para caminar con ellos, o con el día. Entonces su fruto empezará a florecer en nosotros. Amén. Como digas, este es un odioso, es un insoportable, y ahí viene, y lo peor es que como que traigo imán porque me lo jalo al indeseable o a la indeseable, y nada más viene para molestar y para presumir y para mostrar. ¿Y qué vas a hacer? Ir a Dios, no. ¿Quieres que te pida fuego del cielo? Como los hijos del trueno, no, y con Jesús. Dios te va a decir: no, estoy queriendo producir en ti paciencia. Pues dámela, Señor. Ok, desea una hora con Él y va a ver cómo la va a conseguir. Después de una hora vas a tener paciencia. ¿Cómo nos va a dar el gozo? A través de cosas tristes. Yo quiero el gozo del Señor, quiero sentir el gozo del Señor. ¿Ok? Y te va a mandar la muerte de alguien bien querido, o el despido de un trabajo, y te va a decir: ahora gócese, ¿no? Sonría, muéstrame los dientecitos de eso. Una risita: ¿quién lo quiere? Y tú: ¿sabes qué? El gozo del Señor en los momentos de tristeza son increíbles. Eso es una alegría, es un gozo impresionante. Me ha pasado. Cuando vino el desastre y la tragedia y tú te estás riendo, la gente piensa que te volviste loco. Pero no es el gozo en el Espíritu. Dice la palabra que Cristo, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Él iba contento a la cruz, por el gozo puesto delante de Él. Él se gozó en medio de la cruz. Amén. ¿Cómo podemos recibir? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ser fructíferos? ¿Cómo se produce este fruto? Ya vimos que por medio de la aflicción. Hay otra forma de recibir fruto también, o producir fruto, a través de encuentros personales con el Señor. A través de encuentros personales con el Señor. Jesús dijo que un requisito para llevar fruto era permanecer en Él, tal como el pámpano debe permanecer en la vid para llevar fruto. Juan capítulo 15, versículo 4. El pámpano que permanece en la vid recibe la misma savia que corre por ella. Amén. Una ramita recibe la propia savia del árbol si está pegada al árbol, ¿verdad que sí? Entonces,
Si estamos con Él, cerca de Él, la misma vida que fluye por Él llegará a nosotros. Por eso enseñó en una oportunidad: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Hey, estás trabajado, estás cargado, acércate a mí. Acércate a mí. ¿Cómo vamos a soltar nuestras cargas? ¿Cómo vamos a recibir descanso? Acercándonos a Él y llevar el yugo. ¿Qué es llevar el yugo? Caminar con Cristo, caminar con Él. Los bueyes o los caballos o la yunta de animales que se pongan debajo de un yugo van a estar juntos durante todo el tiempo del arado. Y el más nuevo o inexperto va a caminar el camino del más experimentado, del más viejo. Cristo es el buey viejo. Cristo es el que tiene la experiencia, el que caminó debajo de la voluntad del Padre. Y si caminamos con Él, vamos a caminar en la voluntad del Padre, haciendo la voluntad del Padre, dándole gozo al Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque la mansedumbre y la humildad de Cristo en nuestra vida nos van a dar descanso. Al venir a Él y caminar con Él, aprendemos mansedumbre y humildad, que son parte del carácter del Cordero. ¿Cuáles son parte del carácter del Cordero? Mansedumbre y humildad. ¿Qué es la mansedumbre? Fuerza bajo control. Él dijo: hey, ¿podría yo en este momento pedirle a mi Padre que mande una legión de ángeles a defenderme? Guarda tu espada. ¿Quién es Pedro? El cristiano carnal, que hace todo en sus fuerzas, y a la primera saca la espada. ¿Qué dijiste de mí? No, vamos a arreglarlo, la Biblia lo dice. Y dos o tres testigos. A ver, Memo, fulano, vamos a hablar. Directo, caliente. Guarda tu espada, Pedro. Guarda tu espada, Pedro. Hay hermanos que me dicen: es que yo tengo que confrontar. Espérate, ya oraste. No se necesita, veo que sí, por tu cara necesitas orar. ¿Y cuál espada? Dice la palabra que hay generación cuyos dientes son espadas. Matamos con esas palabras. En la lengua está el poder de la muerte, de la vida y de la muerte. Mansedumbre, fuerza bajo control, humildad. Soy el siervo. Soy el siervo de todos. ¿Quieres pegarle a alguien? Pégame a mí. Pégame. ¿Quieres poder? Dale. ¿Ya? ¿Otra? Dale. Hasta que te canses. Porque estoy muerto, y un muerto no siente. Un muerto no siente. Un muerto no siente. Cada revelación que tengamos de la misericordia, bondad, benignidad y amor del Señor nos transformará. Estoy terminando. Dice 1 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando vemos su gloria, somos transformados. Cuando vemos al Cordero, somos transformados. Cuando tú quieras pensar en Jesús y en su trono, acuérdate de Cristo cargando una cruz. Nos gusta adorarle y de hablar de su belleza y su hermosura. Escucha lo que estoy diciendo. Nos gusta alabar, decir que te vemos en tu trono, tú estás exaltado, y sí, eso es glorioso, es hermoso, pero ¿sabes cuál es la gloria del Cordero? Cuando estaba siendo escupido. ¿Alguien le ha escupido en el rostro? A mí, gracias a Dios, no. Pero a él lo escupieron. ¿Alguien lo han abofeteado por una calumnia?
Tú sabes que es una calumnia. Alguien a mí ya no la ve. ¿Y sabes qué se siente? Se siente fea. Aparte de que lee. Y no hace lo que está como un toro, ¿verdad, Arturo? Estaba como un toro el tipo, me lo llevé. Y no me esperaba, no lo esperaba. Cuando me di cuenta ya veía los pajaritos de violín así. Puros violincitos. Me sonó sabroso. El disque hermano. No de esta congregación, de una otra que yo también fui pastor. Por una mentira y paz. Cristo fue azotado, fue golpeado. ¿Y sabes qué pasó cuando me dieron esa bofetada? Me fui al coche, bien triste, bien indignado. Y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre mí y me dijo: tú no has sentido ni un poquito de lo que yo pasé en la cruz. Eso no es nada, familia. No es nada, no es nada. Y un Señor, sí, cierto, no es nada. Debe un Señor, tú sufriste mucho más y yo por una bofetada me estoy muriendo. Señor, perdónalo. Y ¿sabe qué fue lo precioso? Que oré de corazón. Sentí amor por esa persona, el que está engañado. Señor, perdónalo porque él está engañado. Alguien le dijo una mentira y se la creyó. Y lo peor es que la persona que le dijo la mentira fue su propia madre. Pues, ¿quién no le cree a una mamá? ¿A quién le va a creer más, a su mamá o a mí? O a su mamá. Está engañado, Señor. Haz que sepa la verdad, que se dé cuenta de su error, ayuda. Y sentí perdón. Y ¿saben qué fue eso? Ay, soy muy bueno. Es que el pastor es re bueno, no está tan bueno. Es el Espíritu produciendo el fruto en tu corazón. Es obra del Espíritu. Pero agárrate. ¿Sabes por qué produjo ese fruto? Porque fui a Él. Me fui a hablar con Él. Y eso es caminar con el Cordero. Eso es ver como por un espejo la gloria del Señor y somos transformados. Pablo sabía que al contemplar la gloria del Señor somos transformados a su misma imagen. Juan, que contempló su gloria, dice Juan 1:14, vimos su gloria como del unigénito del Padre. También sabía que al verlo a Él llegamos a ser semejantes a su naturaleza. Primera de Juan 3:2 dice que seremos semejantes a Él. No es casualidad que Él haya llegado a ser el apóstol del amor. Amén. ¿Cómo encontrarnos con Él? Al edificarle una morada de oración y de alabanza. Tú tienes que tener una morada de oración y alabanza en tu casa. Aquí ya hay turnos, pero en tu casa tú tienes que tener una morada de oración y de alabanza. Tienes que tener el lugar secreto de Mateo capítulo 6, donde nadie te ve y donde el Padre está, dice, y el Padre que está en el secreto, Dios está en el secreto. A veces Él no se encuentra en lugares públicos, hablando de respuesta, hablando de ministrarte. Él se encuentra donde nadie más te ve, tú y Él. Edifica una morada de alabanza y de oración. El propósito principal de la adoración en espíritu y en verdad es tener encuentros frescos con Cristo Jesús, para ser transformados, para dar fruto. ¿Cuál es el cumplimiento en el fin? Por esto yo termino. En la Pascua vimos que la vida misma de Cristo, su sangre, llega a ser parte de nosotros. Amén. En los panes sin levadura, su palabra de vida debe llegar a ser parte de nosotros hasta que lleguemos a ser pan. Amén. Lo vimos la semana pasada. Entonces, no nos extrañe que el Señor también desea que lleguemos a ser primicias. En Pascua, su sangre llega a ser nuestra sangre. Amén. Somos bañados con la sangre del Cordero. En panes sin levadura, nosotros llegamos a comer ese pan y llegamos a ser el pan que otros pueden comer. Y el cumplimiento del fin es que la iglesia, tú y yo, lleguemos a ser primicias. Dice la palabra en Apocalipsis 14:1-4. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aquí encontramos personas llamadas primicias.
Estos 144,000 son llamados de primicias, que se encuentran con el Cordero. ¿Qué es las primicias? Cuando el Señor dijo que su alma anhelaba los primeros frutos, Él no tenía únicamente en mente a su Hijo. Él no tenía únicamente en mente a su Hijo, sino también a todas las primicias que le serían llevadas, los vencedores, aquellos que llegarían a ser conformados a la imagen de su Hijo. Los que lleguen a ser conformados a la imagen de Cristo, los que lleguen a caminar con el Cordero durante su vida, llegarán a ser primicias. Que nosotros lleguemos a ser primicias. Amén. Póngase de pie. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, yo quiero llegar a ser una gavilla mecida delante de ti. Yo quiero llegar a ser un fruto delante del Padre, así como lo fue Cristo Jesús delante de ti, Señor. Yo quiero llegar a ser una gavilla, Señor. Yo quiero llegar a ser, Señor, ese fruto que madura, Señor, al tiempo que tú has decidido y que se presenta delante de ti antes que cualquier otra cosa, Señor. Padre, yo quiero caminar con el Cordero. Dile al Señor junto conmigo: yo quiero llevar tu yugo sobre mí y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Yo quiero ya descansar, Señor, de mis obras muertas, de mis obras, Señor, pasadas. Yo ya quiero descansar de mi viejo hombre, Señor. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero llegar a ser fruto, pero no podré ser fruto, Señor. No podré llegar a dar fruto si no permanezco en Cristo, si no permanezco en la vid. Señor, acepto la disciplina que tú estés buscando imponer. Estoy dispuesto a aceptar, Señor, los sufrimientos que tú estés queriendo mandar para formar mi vida. Pero lo acepto todo si voy a caminar contigo, Señor. Acepto todo lo que venga, Señor, si tú me vas a tener agarrado de tu mano y no me vas a soltar. Acepto lo que venga, Señor, si tú vas a estar a mi lado ministrando mi corazón y cambiando mi ser, cambiando mi carácter, cambiando mi naturaleza, transformándome a la imagen de Cristo. Acepto todo lo que tú quieras hacer en mi vida si la respuesta será que yo seré transformado a tu imagen. Yo quiero ser primicia delante de ti, Señor. Señor, permite que yo celebre esta fiesta en mi vida. Permítenos celebrar esta fiesta, Señor. Permítenos, Señor, recibir, Señor, la primicia que es Cristo en nuestra vida y llegar a ser primicias. Pues te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.